Vamos a la carta a los Romanos, capítulo 11. Carta a los Romanos, capítulo 11, versículo 16. ¿Ya lo encontraron? Vamos a leerlos todos este versículo en voz alta. Antes de entrar el mensaje, quiero dar la bienvenida al pastor Johan Tose. Póngate de pie, pastor Johan, que nos acompaña en este día, el pastor de Centro de Fe y Esperanza en Piendamó. Sí, Piendamó es que estamos, ¿cierto? Un aplauso fuerte para el pastor Johan Tose. Bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias por acompañarnos en este día. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Léalo fuerte una vez más conmigo. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Una vez más, leámoslo juntos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Aquí vamos a partir desde esta enseñanza que está dando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en esta porción no está hablando de las primicias. Si usted lee el contexto de este versículo, el contexto habla de la salvación. Arranca el capítulo hablando sobre los judíos y termina en esta segunda parte hablando sobre la salvación a los gentiles. El apóstol Pablo toma de lo que es las primicias un concepto y lo trae para enseñarle a los que están en Roma, a la iglesia en Roma, con respecto a la salvación. Pero acá el apóstol Pablo nos revela algo importante, y hay algo que me llama a mí muchísimo la atención, y es que siempre que hemos nosotros hablado de primicias, hablamos de los frutos, ¿cierto? La Biblia nos dice: traiga las primicias de todos sus frutos. Resulta que la primicia que nos está hablando acá el apóstol Pablo nos habla de la masa. ¿De qué habla? La masa. Yo no había leído en la Biblia un concepto de la primicia sobre la masa. Entonces me puse a investigar un poquito a qué se refería el apóstol Pablo, a qué era lo que directamente él estaba hablando. Y vamos a ir al libro de Números, capítulo 15. Números capítulo 15, versículo 17. Libro de los Números capítulo 15, versículo 17. Cuando lo encuentre me regala un amén. Dice la palabra de Dios: también habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda. Como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Esto me llevó a investigar un poquito más. Entonces, ¿a qué es lo que habla o a qué se refiere esta ley con respecto a las primicias de la masa? Ellos en la primera cosecha harían de eso primero que se había sacado, de lo primer fruto de la tierra, una masa. Y de esa masa cogerían una parte, una primicia. Diga conmigo: una primicia. ¿Una qué? A mí me quedó la curiosidad. Yo soy muy curioso cuando leo estos datos. Me dijo: bueno, ¿y cuánto es la primicia? ¿Qué parte de la masa? Resulta que unos teólogos, estuve leyendo varios comentaristas, y dos de ellos coinciden con el número 24. Dice que la tradición que viene de los judíos, esto no está en la Biblia, sino que ya es algo que se lee en libros
externos que hablan de la tradición judía, que la masa debería partirse en 24 partes y la 24ª parte era lo que se llevaba al templo como primicia. El apóstol Pablo nos dice que si usted toma la masa, una parte, y esa parte la santifica para Dios, también se santifica, ¿qué dice el texto? El resto de la masa. Este tema de la masa era muy común. Usted dirá, no, pero es que eso es muy poquito. Pero lo que pasa es que en esta época la comida más común era el pan. Y a diferencia de nosotros, ¿usted cómo hace para cuando quiere pan? ¿Qué hace usted? Va a la panadería. Muy bien, en esta época no era así. En esta época, así como una ama de casa hoy debe aprender a hacer el arroz, porque una ama de casa que no sepa hacer arroz, ¿qué piensan ustedes? Dice por aquí que no es ama de casa. Eso es de lo primero que usted debe aprender, ¿no? Porque usted con el arroz, usted se defiende. Arroz con huevo, huevo con arroz, para variar, ¿no? En aquella época no era el arroz no se consumía. Se consumía era el pan. Entonces cada ama de casa debería saber hacer el pan. Compraban el grano, ya fuera cebada, ya fuera trigo, lo molían en un molino de piedra que cada ama de casa tenía en su casa. En vez de comprar una nevera primero, compraban el molino de piedra, lo pasaban el grano varias veces y cuando ya quedaba la finura de lo que ellos querían, le echaban el agua o a veces aceite, hacían una masa y de ahí se hacía el pan. Desde esa masa ella apartaba una parte, como dice el texto, como primicia para el Señor. Y al apartar esa parte de la masa, resulta que también se santificaba el resto de la masa. Esto me llama mucho la atención porque vemos este concepto reiterativo en diferentes personajes de la Biblia. Por ejemplo, vamos a Génesis capítulo 22. Aquí estamos antes de la ley, aquí estamos antes de que Dios les dijera que había que dar la primicia para el Señor. Y resulta que Dios le habla a Abraham y le dice, dame a tu hijo, sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo. ¿Y qué hace Abraham? ¿Qué hace Abraham? Abraham se va, se lleva a su hijo, consigue la leña, consigue el fuego y se lleva a su hijo al monte porque Dios se lo pidió. Él se lo va a entregar. Ahora, mire lo que dice el versículo 15. No vamos a leer todo el capítulo, solo vamos a leer el versículo 15 en adelante. Dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a Abraham? Te pedí al primogénito, al único. No solo el primogénito, el unigénito. No habían más hijos en ese momento. Me lo diste. Como no me lo negaste, ahora bendeciré a toda tu descendencia. ¿Notan el concepto que se da? Que si se da lo primero, también es bendecido todo el resto. Toda la descendencia de Abraham es bendecida y esta promesa se confirma porque le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Primer libro de Samuel, capítulo 1. En este capítulo encontramos una escena familiar bien interesante. Encontramos a un hombre llamado Elcana, que tenía a una esposa a la que él amaba mucho. Su nombre era Ana. Había un problema. Ana no le podía dar hijos. Ana era estéril. Resulta que Ana
estaba muy afligida porque había otra esposa llamada Penina que sí había dado hijos a Elcana. Ella lloraba y estaba muy apesadumbrada, y su esposo le decía: ¿acaso no te soy mejor yo que muchos hijos? Pero ella tenía ese anhelo de darle un hijo. Entonces, en el versículo 11, ella sube al templo, y estando en el templo hace una oración, hace un voto, hace un pacto con Dios, y dice: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva, ¿cuántos hijos? ¿Cuántos hijos le pidió? Un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Qué hizo ella? ¿O qué sucedió? Vamos al versículo 19. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino que dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. ¿Qué hizo Ana? Ana primero queda en embarazo, tiene su hijo y toma la decisión de cumplirle el voto tal y como se lo prometió a Dios. Aquí hay un dato bien interesante. ¿Por qué razón? Porque dentro de la ley, dentro de lo que estaba establecido por Dios por medio de Moisés, ella podía haber ido donde el sacerdote y le dice: sacerdote, no quiero traer a mi hijo como ofrenda. Ella podía dar una ofrenda de otra manera para compensar por lo que ella le había prometido a Dios. El sacerdote miraría y diría: bueno, el valor de la ofrenda es tanto, y en la misma Biblia está establecido por cada cosa cuánto se debía dar, y ella podía haber hecho lo que se llama una redención de esa ofrenda. Sin embargo, Ana le prometió a Dios, y como se lo prometió, así se lo cumplió. ¿Sabe lo difícil que es ir y dejar a su único hijo allá en el templo? ¿Cuántos de aquí lo harían? Llegarían aquí: pastor, vea, mi hijo aquí 5, 6, 7 años, aquí le dejo la mudita de ropa porque quiero que sirva al Señor, que se quede aquí, solamente lo veré una vez al año cuando suba a hacer los sacrificios. ¿Quién de ustedes haría eso? Difícil. Pero ella se comprometió con Dios y le cumplió. ¿Qué consecuencia trajo eso a ella? Vaya conmigo al capítulo 2. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado.
Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo: Jehová te dé Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz. ¿Qué dio a luz? 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Ella consagró el primer fruto de su vientre. ¿Y qué pasó? Todo lo demás quedó bendecido, quedó aún sana de ser estéril. Quedó con 5 hijos más. Fueron un total de 6 hijos los que ella tuvo. Esto es un concepto que lo vemos ahí presente, que dándole lo primero al Señor, todo lo demás también queda bendecido. También vemos esto en diferentes aspectos. Por ejemplo, en Josué, Dios le dice a Josué que vaya y conquiste a Jericó. Jericó era la primera de las conquistas. La costumbre era que si una ciudad se enfrentaba a otra, la ciudad la cual ganara se quedaba con el botín, se quedaba con las pertenencias. Pero de Jericó Dios le dijo: no me toques las riquezas de Jericó, no las toques. Y la verdad es que Josué obedeció. El que no hizo caso fue uno por allá llamado Acán, que se tomó unos tesoros. Pero analice bien en contexto toda la historia. Muchos piensan que esto fue una gran derrota, la derrota de Ai. Pero si la vamos a mirar, no fue tan difícil. Eran 600,000 soldados que en una batalla, si van a perder, hubieran sido miles los muertos. Vaya a Josué capítulo 7 y lea cuántos muertos murieron en esa derrota. Solo 33. No fue tan grande esa derrota. Fue solamente algo como para Dios decirle a Josué: mira, algo pasó, resuélvelo para que podamos continuar. De ahí en adelante, todos los lugares Dios le dio la victoria a Josué. ¿Por qué? Porque él hizo lo que tenía que hacer. Él le fue obediente a Dios. Notan, mis hermanos, cuando nosotros tenemos esa actitud de darle lo primero y lo mejor, cómo Dios bendice el resto de lo que le presentamos al Señor. Pastor, ¿qué quiere? ¿A qué va con esto? ¿Qué es lo que nos quiere mostrar por medio de esto? Quiero mostrarles, iglesia, que como creyente nosotros debemos entender la importancia de las primicias. Debemos entender ¿qué? La importancia de las primicias. Dígalo fuerte conmigo: la importancia de las primicias. La importancia de las primicias, ¿en qué sentido, iglesia? Número 1, vamos a hablar del tiempo. El tiempo es algo que es muy valioso, vale más que el dinero. Muchos lugares dicen: el tiempo vale dinero. No, el tiempo vale más que el dinero. ¿Usted sabe cuánto dinero le queda? ¿Cuántos saben cuánto dinero les queda en la billetera? ¿No saben cuánto dinero les queda en la billetera? Todos sabemos, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo te queda a ti? ¿Alguien sabe cuánto tiempo le queda? Nadie lo sabe. No hay garantía de que nos levantemos mañana. Es más, no hay garantía de que terminemos el día de hoy. El tiempo es un recurso limitado y no sabemos cuánto nos queda. Eso hace que el tiempo sea muy valioso. Por eso le hacemos el reto a la iglesia a que la primera primicia que le entreguemos a Dios sea nuestro tiempo. Mañana vamos a empezar el ayuno de Daniel. Y muchas veces nos dicen: pastor, es que no tengo tiempo. Pastor, es que no me alcanza el tiempo. Es que no tengo tiempo para sacar una hora, para leer, para orar. Es que no me alcanza. Usted supiera todas las ocupaciones que tengo. ¿Qué diría Ana? ¿Cuántos hijos tenía ella? Que tuviera 10 hijos y que de él le consagraron al Señor. Pues uno diría: pues está bien. Pero es que tenía solo uno. Y ese único hijo que tenía fue y se lo consagró al Señor. Las ofrendas que debemos darle a Dios deben ser sacrificiales. Y si vamos a ofrendarle tiempo a Dios, no debe ser del tiempo que me sobra. Debe ser del tiempo que es el mejor tiempo que tengo. Debemos aprender ese concepto, iglesia.
No podemos nosotros vivir mi vida diciendo, no, es que si me queda tiempo yo le saco tiempo a Dios, es que si me queda tiempo voy a la iglesia, es que si me queda tiempo ayuno, es que si me... No, para Dios lo primero y lo mejor. Dígalo fuerte conmigo, para Dios lo primero, lo mejor. Una vez más, para Dios lo primero, lo mejor. Si voy a ofrendarle a Dios mi tiempo, voy a ofrendarle a Dios lo primero de mi tiempo. Estamos en este primer mes del año y apartamos nuestra primicia para Dios. Vamos a dedicarle las siguientes 3 semanas en ayuno de consagración a Dios. Vamos a consagrar nuestras vidas al Señor. Y quiero decirle algo, iglesia: usted consagra este tiempo para el Señor y el resto de su año, como es el resto de la masa, también es bendecido en el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a dar ese aplauso al Señor fuerte. Mi tiempo, diga mi tiempo. Vamos a separar del tiempo para el Señor. ¿Nos va a costar? Claro que sí. ¿Le costó a Abraham amarrar a su hijo y casi bajar el cuchillo? Claro que le costó. ¿Le costó a Ana llevar a su hijo? Claro que le costó. Separar nuestro tiempo como premisa para Dios nos va a costar. Amén. Yo sé que eso no nos gusta mucho, pero es la realidad, porque a Dios debo darle lo mejor. A Dios debo darle lo mejor. Número 2, nuestro esfuerzo. Primero, nuestro tiempo. Número 2, nuestro esfuerzo. En este tiempo de primicias yo le venía orando al Señor y le pedía por algo. Le decía: Señor, por favor dirígeme cuál va a ser el enfoque de esta fiesta de las primicias. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor, que nos enfoquemos? ¿Cómo quieres, Señor, que lleguemos a qué palabra? Y una de las cosas que Dios me hablaba fuertemente era: almas, prediquen la palabra, lleven el mensaje del Evangelio. Fue algo tan fuerte, iglesia, que en ese momento el Señor me entregó todo el mensaje de lo que vamos a, esa predicación de ese día. Dios ya me entregó el mensaje de la palabra para ese día, porque así Dios quiere que eso vaya dirigido. Es una fiesta de primicias. Y nos dice la palabra de Dios que en el cielo, ¿qué pasa cuando un pecador se arrepiente? Hay fiesta, hay gozo. Es más, hay más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan arrepentimiento. Pastor, es que no sé, es que no me dan ganas, es que esto. Ahí es donde viene nuestra ofrenda sacrificial. Todos nosotros aquí, todos los que estamos aquí, sabemos de una persona que está pasando una situación difícil. Todos conocemos de alguien que puede recibir el mensaje del Evangelio y puede llegar a los pies de Cristo. ¿Por qué no le hemos llevado el mensaje? Porque te da miedo, porque no te alcanza el tiempo. Ya la excusa que tú tengas es algo que usted mismo determina. Pero quiero decirle que para Dios no podemos tener excusas. Máxime sabiendo que la vida de una persona puede estar en riesgo. Esa persona hoy está, mañana no sabemos. La vida es algo frágil. Este miércoles compartía que justo hace una semana en el Fe Esperanza de San Joaquín, el pastor Narciso Ramírez se levantó en la mañana y dijo: me siento bien, quiero ir a servir al Señor. Él estaba de vacaciones, no debería haber ido a la iglesia, pero él dijo: quiero ir a la iglesia, me siento bien, voy a ir. Se levantó temprano, cogió su transporte, se fue a la iglesia. Durante la Santa Cena le dio algo que casi se desmaya, pero cogió fuerza, terminó su culto, predicó. Las hermanas fueron, le llevaron algo de comer porque no se sentía muy bien. Y el día lunes en la mañana las hermanas entraron a la iglesia y lo encontraron ahí, muerto. El Señor se lo llevó. Un pastor que hace poquito, con el pastor Johan, estábamos compartiendo allá en Puerto Tejada, contento, feliz. Pero el Señor decidió llevárselo a su presencia. Esa es la vida. Gracias a Dios, Él estaba preparado. Gracias a Dios, Él había decidido servir al Señor y Él ha recibido la recompensa. Pero, ¿qué
¿Qué tal si esa persona es alguno de los amigos o familiares que todavía no conocen de Cristo? Y que están a la espera de que alguien vaya y les diga: mira, la solución la encuentras en Cristo. Nos quedan 3 semanas, iglesia, y todos nosotros debemos proponernos llevarle la palabra, el mensaje de salvación a una persona, como mínimo. Llevarles el mensaje de la palabra para que ellos puedan encontrar la salvación, que es la verdadera promesa que Jesucristo nos ha hecho a nosotros. No es algo de que si quiero, no, es que no me queda tiempo, es que no me dan ganas, es que se me lengua la traba. No, no hay excusas para Dios. Ha llegado el momento, iglesia, de poder ir y hacer la obra del Señor y llevar el mensaje de salvación a muchas personas. Esta fiesta de primicias será una verdadera fiesta. Más que en la tierra, será una fiesta en el cielo, porque traeremos una primicia de almas que recibirán a Jesucristo en su corazón. ¿Cuántos pueden darle la gloria a Dios? ¿Cuántos le pueden dar ese aplauso al Señor? Vamos, déselo fuerte a Él. Aleluya. Por último, Proverbios capítulo 3. Vamos a leer el versículo 9. Proverbios capítulo 3, versículo 9. Cuando lo encuentre me regala un amén. Honra a Jehová con tus bienes. Léalo fuerte conmigo. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Una vez más. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Quién es el autor de este libro? Salomón. Un hombre que lo conocemos, que tiene el título de ser el hombre más sabio que ha vivido en la tierra. Y este varón escribe una serie de proverbios que los deja en este libro como un testimonio, como una serie de consejos para que las generaciones por venir puedan aprender. ¿Cuántos de aquí tienen hijos? Levanten la mano. ¿Cuántos de aquí le dan consejos a sus hijos? Levanten la mano. ¿Cierto que sí? Esta semana mi hijo David me muestra y me dice: papá, me regalaron 2,000 pesos. Le dije: ven, hijo, te enseño algo. ¿Quieres tener dinero en la vida? Claro que sí, papá. Dijo: debes ahorrar. ¿Por qué le dije eso? Porque sé que en su mente él ya se había gastado esos 2,000 pesos. Es más, se había gastado 5,000 con la esperanza que el papá le pusiera el resto. Pero aproveché ese momento para decirle: hijo, aprende a ahorrar. No te puedes gastar todo lo que te llegue. Debes aprender a apartar algo para ahorrar. ¿Por qué le damos consejos a nuestros hijos? Para que les vaya bien. ¿Alguno le da consejo a su hijo para que le vaya mal? No. Todos damos esos consejos a nuestros hijos porque queremos que les vaya bien. Y Salomón, en su sabiduría, dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Cuál es la consecuencia de esto? ¿Qué es lo que observó Salomón en toda su vida? ¿Cuál fue la observación que él dio? Y en esto nos llega una promesa. Porque nos dice en el versículo 10: y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Una vez más: y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Estábamos en una época agricultural, la gente sembraba, cosechaba, y el lugar donde guardaban el grano, el alimento, el sustento era en un granero.
Los que se dedicaban a la producción del vino, que era una de las cosechas más grandes que tenía el pueblo de Israel, por eso se habla tanto de la viña, guardaban el jugo de la uva en los lagares. Salomón les dice: si ustedes honran al Señor con lo que ustedes dan, con sus bienes, no les hará falta nada en su granero. Sus graneros están llenos con abundancia. Sus lagares estarán llenos de mosto. No hará falta el sustento en sus casas, porque Dios es fiel y Él bendice a su pueblo generoso. ¿Cuántos han vivido la bendición de Dios? Amén. Amén, amén. Denle ese aplauso al Señor. Cuando apartamos lo primero para el Señor, como dice el apóstol Pablo, si la primicia es santa, también lo es el resto de la masa. Que el resto de sus años sean de mucha bendición. Que el resto de lo que van a recibir de parte del Señor en sus finanzas sea de mucha bendición. Que sus ministerios sean prosperados el resto del año en el nombre de Jesús. Que sea un año fructífero donde ustedes puedan ver su familia, sus hijos, su descendencia a los pies de Jesucristo. Esa es mi oración. Pero requiere de que nosotros apartemos lo primero para el Señor. Si usted está pensando, ¿será que hago el ayuno? ¿Será que no lo hago? ¿Será que sí? ¿Será que no? La mayoría de personas que están en el punto que usted está y toman la decisión de hacerlo, terminan en el día 20 diciendo: pastor, ¿por qué no lo ensancha 40 días? Pastor, ¿por qué no hacen otro ayuno? ¿Cuándo hacen el otro ayuno? Esto está bueno. El año pasado se acercaron unos pastores. Hoy son pastores. Hace unos años eran líderes. Y los veía que estaban como sudando mucho, estaban como un poquito, no como siempre uno los ve. Yo les dije: ¿qué les pasa? ¿Qué sucede? Dice: no, es que estamos en el ayuno de 21 días. Ve, ¿y cómo les va? Dice: es lo mejor que hemos hecho. Me dijo: me parece a mí una locura que de tantos años que estuve aquí pudiéndolo hacer, no lo hice. Ahora que Dios me ha llevado al pastorado, decidimos hacerlo. Y me arrepiento de no haberlo hecho antes. No deje pasar esta oportunidad. Dedique lo primero de este año para el Señor. Sé que será de gran bendición para su vida. Pongámonos sobre nuestros pies. Y vamos a hacer un compromiso con Dios. Yo no le voy a decir a usted cuál es ese compromiso. Usted decide cuál es ese compromiso con Dios. ¿Qué vas a apartar para Dios? ¿Qué cantidad de tiempo? ¿Cuál va a ser tu esfuerzo? ¿Qué es lo que le vas a dar a Dios? Tú mismo ahí donde estás, empieza a hablar con Dios y haz ese compromiso con el Señor. Padre Celestial, hemos recibido tu palabra. Hemos recibido, Señor, esto que tú has preparado para nosotros el día de hoy. Entendemos, Padre Celestial, que si lo primero de la masa es santo, también lo es el resto de la masa. Señor, queremos que este año sea un año santificado para ti. Y empezaremos con lo primero, dedicándote, Señor, lo primero en consagración a ti. Veremos, Señor, el fruto de este año. Veremos, Señor, las almas llegar. Veremos, Señor, tu gloria derramarse en nuestras vidas. En este año, Señor, en que nos has dado la palabra, no temas, levántate y predica. Es un año, Señor, en el que te daremos lo mejor en todas las áreas de nuestra vida. Y empezaremos, Señor, consagrándonos a ti, creyendo, Señor, que este año será un año de bendición para nuestras vidas. Será un año de mucho fruto para nuestras vidas. Será un año, Señor, en el que veremos tu gloria derramarse sobre nuestras familias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te daré lo mejor de mi vida. Levante su voz y dígalo conmigo. Te daré lo mejor
cada día. Será mucho más. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor, Señor. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Levante su voz y diga: te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Te daré lo mejor. Una vez más, te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por tu palabra. Hable con el Señor ahí donde usted está. Es un momento especial donde hacemos un compromiso con Dios. Compromiso de consagración. No sé si hay alguien en este lugar que todavía no tenga a Jesucristo en su corazón, que hoy tenga la necesidad de reconciliarse con Dios. O a lo mejor no estás aquí, me estás viendo por internet. Necesitas tomar la decisión de reconciliarte con el Señor o de recibirlo en tu corazón. Lo necesitas. Necesitas a Jesucristo, porque por medio de Él tenemos el mejor regalo de todos, que es el regalo de la vida eterna. Hoy te reto para que tomes la decisión y recibas a Cristo en tu corazón. Ahí donde estás, cierra tus ojos y puedes hacer esta oración si lo quieres hacer voluntariamente. Di conmigo: Padre Celestial, en esta hora reconozco que soy pecador. Reconozco que he fallado. Reconozco que mi pecado y mi condición de pecador me separan de ti. Pero hoy te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento y acepto a Jesucristo como mi Señor